Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora el tema 6, que es percepción, en este caso, de la forma. Tanto el tema 6 como 7 y 8 van a tratar sobre todo, bueno, pues dentro de la psicología de la percepción, sobre todo psicología de la percepción de las formas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay diferentes tipos de organizaciones que ahora veremos, entonces, diferentes tipos de organización perceptiva y es como se van a clasificar los temas, que ahora os voy a decir. Bien. Lo primero que quiero que entendáis, y lo hemos visto bueno, pues en todas las clases, y acordaros también un poco de las teorías que vimos, bueno, que la percepción de la forma, acordaros de aquel tema, no me acuerdo exactamente cuál era, que en principio veíamos primero líneas, ¿os acordáis? Líneas, tal, contorno, cuando, ¿no? Cuando terminaba un objeto, etcétera, y bueno, pues toda esa información nos daba, dependiendo un poco del autor, nos daba una primera instancia de la forma de un objeto, ¿vale? Después una forma bidimensional, y después, bueno, pues tridimensional y tal, como hemos visto en el tema, en este caso, bueno, pues anterior. Por tanto, la percepción de un objeto, dependiendo un poco de las teorías, hay algunos teóricos que dicen que percibimos el objeto tal y como dice, ya sabéis, Gibson, ¿no? Dentro de la teoría de aproximación ecológica, que percibimos un objeto tal cual, el propio objeto en sí, bueno, pues nos da toda la información perceptiva, mientras que desde la aproximación constructivista construiríamos, ¿no?, la forma de un objeto a través de estímulos, bueno, pues en este caso, más simples. Recordad, por tanto, también que la imagen retiniana en este caso es bidimensional y, por tanto, bueno, pues tenemos que tener en cuenta todo el contexto a la hora de percibir un objeto, bueno, pues para proporcionarle la forma, ¿no?, que tiene en principio un objeto tal y como lo percibimos. Bien, para percibir la forma, tal y como os he dicho antes, bueno, pues hay diferentes preceptos, ¿no? Este tema, el tema 6, habla sobre la organización perceptiva. ¿Qué es esto de la organización perceptiva? Bueno, pues es toda esa información que somos capaces de extraer, en este caso de un objeto, para entender y que el cerebro entienda qué forma tiene, en ese caso, dicho objeto. Pero dentro de la percepción visual, bueno, pues tenemos que tener en cuenta también, bueno, pues otros tipos de procesos, ¿no? Que tal y como os acabo de decir, bueno, pues veremos el día 10 de mayo, ¿vale? Para que nos quede a todos claro, los procesos de detección, identificación y reconocimiento. En el tema 7, por tanto, veremos los procesos de detección. ¿En qué consisten este tipo de procesos? Bueno, pues lo que nos permiten es percibir la presencia de uno o varios objetos en el entorno. Imaginaros que vamos andando y tenemos que ir dándonos cuenta, ¿no? Si hay un objeto, si hay otro, etcétera. Bien, lo veremos en el tema 7. También el tema 7, aparte de detectar a nivel de percepción visual lo que son los objetos, si existen o no, si hay uno, varios, etcétera, también veremos el proceso de discriminación que nos permite, por tanto, diferenciar un objeto de otro. También lo veremos en este caso en el tema 7. Y en el tema 8 ya veremos lo que son los procesos mucho más complejos, que son identificación y reconocimiento. Es decir, bueno, pues cómo reconocemos con exactitud un objeto, ¿no? Tal y como hemos visto en el tema anterior, bueno, pues que los problemas de reconocimiento de objetos a nivel neurológico, tal y como hemos dicho y estudiaréis, bueno, pues se denominan en este caso agnosias, ¿no? O, por ejemplo, también veremos en el tema 8, cuando no existen pacientes que a nivel neuropsicológico no son capaces, ¿no?, de conocer, por ejemplo, la cara de su marido, ¿no?, que también vendría dado por estas alteraciones, bueno, en áreas neurológicas que veremos en el tema 8. Por tanto, reconocimiento. Veis, por tanto, que son procesos jerarquizados, ¿no?, de menos a mayor complejidad, desde la organización perceptiva que vamos a ver hoy, detección de discriminación, hasta ya reconocimiento e identificación. ¿Se entiende, no? Digamos un poquito de menos a más. Bien, hoy vamos a ver, por tanto, la organización perceptiva, es decir, toda aquella información que nos da un objeto para que nosotros seamos capaces de percibir, en este caso que estamos hablando de la forma. Veréis después que estudiaremos, bueno, pues la Gestalt, ¿no?, un poco el todo nada, etcétera, veremos un poco, bueno, pues cuáles son los principios en los que se basa la Gestalt dentro de la percepción de la forma. Después, cada uno de los autores, como siempre, describe diferentes teorías a la hora de determinar la percepción visual de las formas, ¿no? Es decir, qué características tiene que dar un objeto para que yo entienda qué forma tiene. Esto, bueno, como siempre hay que estudiarse lo que dice cada uno, porque es la típica preguntita que nos puede caer en el examen. Desde una perspectiva, por tanto, amplia de la organización perceptiva, ¿cómo podemos definir organización perceptiva? Bueno, pues un conjunto de procesos necesarios con el objetivo de extraer regularidades de una imagen, es decir, características físicas y no físicas, en este caso, de una imagen,
formar, en este caso, bueno, pues un formato útil de esas características del objeto, ¿vale? Para que nosotros seamos capaces, bueno, pues de darle forma y reconocerlo. Esto, a ver, este tema es muy de pensar y es muy fácil. Por tanto, lo que vamos a pensar, y sobre todo con sentido común, y con los ejemplos que os vienen en el libro ya veréis que entendéis todo, ¿no? Esta asignatura, más de estudiar, es también de entender. Y si lo entendemos, cualquier pregunta en el examen, si no es de ningún autor en particular, la sabremos sacar, ¿vale? En principio, claro. Bien. Por tanto, la organización perceptiva, que es un proceso, digamos, el más simple dentro de la percepción visual, en este caso vamos a hablar de la forma, dentro de la psicología de la Gestalt, bueno, hay gente que le llama la Gestalt, otros la Gestalt, para acá es lo mismo. Bueno, pues tiene en cuenta, bueno, pues dos mecanismos básicos a la hora de percibir. Por un lado tiene la segregación de objetos o la percepción figura-fondo, que es lo mismo, que ya sabéis, ¿no? Suena esto de figura-fondo, etcétera. Y por otro lado tiene en cuenta los agrupamientos perceptivos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que a veces hay elementos que tienen determinadas características comunes, que veremos ejemplos, que más que detectar esos elementos independientes, lo que percibimos es la organización de ese conjunto de elementos. Ahora veremos ejemplos, ya veréis que es muy facilito. Bien, por tanto, organización perceptiva dentro de la psicología de la Gestalt, comenzamos por los principios de segregación de figura y fondo. Tenéis, como siempre, en la figura 6.1, bueno, pues la típica figura, ¿no? Que hemos visto todos en muchas asignaturas, en este caso las dos caras y, bueno, pues la copa, que aquí, como veis, bueno, pues vamos a ir viendo las características de este principio de segregación que habla de la Gestalt. Vamos a verlas en esta figura 6.1 para que las entendamos. Por tanto, básicamente, el principio de segregación de la Gestalt de figura y fondo dice que la segregación de objetos consiste, básicamente, en percibir una figura que destaca sobre un fondo, ¿sí o no? Eso lo entendemos todos. Y por tanto es, bueno, se considera una organización perceptiva, bueno, pues la más elemental dentro de lo que es la percepción, la organización perceptiva, ¿no? O sea, digamos que esto es lo más simple. Dentro de la Gestalt, la segregación, figura-fondo. Bien, ¿cómo se empieza a estudiar esto? Bueno, pues este tipo de figuras que os vienen aquí, la figura, bueno, pues 6.1 y la 6.2, ¿no? Tenemos por un lado las figuras reversibles, que podemos ver dos cosas, ¿sí o no? ¿Vemos una cosa u otra? ¿Las dos cosas a la vez? ¿No? Y después, bueno, pues las figuras de este, que ahora las vamos a ver. ¿Cuáles son los principios en los que se basa la segregación de la figura fondo? Bien, vamos a fijarnos en la figura 6.1, en la de la copita, que es la más fácil. La figura tiene carácter de objeto, el fondo no, ¿sí o no? O sea, estamos viendo la copa. Bien, por tanto, la figura ahí lo que vemos que es un objeto, el fondo negro, no vale para nada, ¿no? Bien. La figura tiene forma, ¿no? Y el fondo no lo tiene. ¿Sí? Es que veis que es de perogrullo. La figura tiene color de superficie, mientras que el fondo es menos denso. Nos dice que tiene más brillo, ¿no? En teoría, la figura tiene como más brillo, que veremos también después. La figura, perceptivamente, parece que está así como un poquito de frente, ¿no? Más para arriba que el fondo. Digamos que sobresale más a nivel perceptivo, que resulta más fácil discriminar figuras entre sí que fondos, que veremos después también, otra imagen que veremos. Y la figura le damos muchísimo más significado a nivel de aprendizaje que un fondo, ¿sí o no? La figura siempre intentamos reconocerla, mientras que un fondo, no. Veis, por tanto, los principios que son facilitos, ¿no? Los principios dentro de la Gestalt de características diferenciales de la segregación. Bien. Tenéis dentro del cuadro 6.1, aquí lo que tratan de explicaros es qué condiciones de los estímulos, vale, qué información nos tienen que dar los estímulos para percibir, vale, si algo es figura o si algo es fondo. ¿Se entiende? Muy facilito, vamos a ver. Bueno, os vienen aquí ejemplos A, B, C en la figura 6.3, que es muy fácil. Áreas envolventes y envueltas. ¿Esto qué significa? Que las áreas envueltas tienen a percibirse como figura y las envolventes como fondo. ¿Veis en la figura, verdad? Lo que digamos, lo que está envuelto, ¿no? Parece más figura que el fondo.
Simetría. Las áreas que presentan simetría en su eje vertical tendrán a percibirse como figuras más fácil de las que no la tienen. Es decir, nosotros cuando percibimos, siempre percibimos como figura algo vertical, ¿vale? Digamos que le damos configuración perceptiva y nuestro cerebro entiende, bueno, pues que esa organización perceptiva vertical, ¿vale? Que es figura, porque digamos que te choca más, te sobresale más, ¿sí? Que después como veamos oblicuas, etcétera, no. Por tanto, el eje vertical casi siempre, dentro de la organización perceptiva, bueno, lo vemos como figura. También solemos ver como figura, sobre todo en las zonas convexas y las cóncavas como fondo. ¿Entendéis? Convexo cóncavo, ¿sí? El cóncavo, ¿verdad? O sea, el cóncavo es esto como más fondo y esto. ¿Veis que casi siempre es como que parece que lo que está más cerca figura que lo que está más lejos está? Vale, pero bueno, a nivel físico estimular tenemos que tener en cuenta convexo cóncavo. Las líneas, por tanto, orientadas vertical y horizontalmente se perciben más bien como figuras que las oblicuas. Las áreas de menor tamaño siempre se tienden a ver como figuras, al igual que se parece un poquito también al área envolvente, ¿no? Digamos que lo pequeñito nos da como pena y luego va como figura. Y contraste, las áreas con mayor contraste, vale, parecen también más figura, ¿sí? Las que nos chocan más, las que tienen más luminosidad, las que tienen más brillo, también la consideramos como figura. Por tanto, esto es lo que se ha estudiado en todos los experimentos para entender un poco la organización perceptiva dentro de lo que es la figura fondo. Se entiende perfectamente, ¿verdad? Ok, bueno. Después tenemos dentro de la organización perceptiva lo que son los principios de agrupamiento perceptivo. ¿Esto qué significa? Que a veces hay muchos estímulos juntos que tienen características similares y nosotros los percibimos como si se juntaran, como si tuvieran la misma configuración espacial y por tanto, bueno, a nivel perceptivo lo percibimos como un objeto en conjunto. Bien, a ver si os ven aquí, no sé si os puse la figura 6,4, etc. Bien. Es un poco parecido a lo que hemos visto anterior, ¿no? Por tanto, el agrupamiento perceptivo, en este caso, bueno, pues son los estudios de Wertheimer, lo que trata es de explicar cómo estímulos inconexos, ¿vale?, que no tienen nada que ver, presentándose simultáneamente con alguna característica en común, somos capaces de dotarle de entidad, ¿no?, de configuración como propia, ¿no?, como un objeto propio. Muy facilito. Proximidad, en este caso tenéis el 4 y el 2, ¿vale? Principios de agrupamiento perceptivo. Aquí lo que hay que estudiarse es, los entendéis todos, pero bueno, más bien el nombre, ¿no? Lo que significa cada uno, pero lo entendéis. Los elementos más próximos entre sí, siempre los tendremos, ¿verdad? Los tendremos a juntar, ¿sí? Agrupamos, por tanto, perceptivamente las cosas que están más próximas. Semejanza, ¿sí o no? Lo que estaba junto, digo, lo que se parece, lo tenemos a juntar también. La semejanza estamos hablando tanto de color como de forma, cualquier característica, en este caso estimular, ¿vale? Orientación, todo lo que está juntito, lo percibimos junto. Cierre, las formas cerradas tienden a percibirse preferentemente como las, ¿no?, como lo abierto, ¿sí o no? La buena continuación. Se tiende a percibir cambios suaves en la estimulación con preferencia a los cambios pronunciados. Y después eso tenéis en la 6,4F. Y después el destino común, los elementos que presentan una misma pauta de movimiento se percibirán como formando una misma unidad perceptiva. ¿Veis, por ejemplo, aquí en la figura abajo de todo, cuando juntamos en un cierre, ¿no?, cuando metemos en una cajita, ¿no?, bueno, pues estos estímulos lo percibimos como si fuera un conjunto separado, ¿sí o no? Es un poco lo que os quiere decir. Las líneas, es que lo vamos a ver después. Cuando nos pone, por ejemplo, flechas para todos los lados, solemos juntar esas flechas que van al mismo lado, ¿sí o no? Ahora veremos. ¿En qué nos fijamos más si las flechas van para un lado, para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda? Ahora lo veréis y con los ejemplos lo podéis ver. Por tanto, entendéis, ¿no?, estos principios de cómo solemos agrupar estímulos inconexos. ¿Vale? Correcto. Perfecto. Bien. Bien, después otro autor, Palmer, habla de lo que es los principios del agrupamiento. Sí, principios del agrupamiento, bueno, en este caso Palmer habla de principios del agrupamiento perceptivo, pero habla de agrupamiento intrínseco y extrínseco, que es la figura 6,4G.
Bueno, que es la última, ¿no? 6, 4, G, eso. Hace todo, ¿no? Que hace un poco de mezclado de cierre, etcétera. Lo que habla que para Palmer, ¿no? Este agrupamiento perceptivo no es como antes que estábamos hablando de la Gestalt. Palmer habla de agrupamiento intrínseco y extrínseco. El intrínseco sería similar a lo que acabamos de hablar en este caso de la Gestalt. Todos estos principios que acabamos de ver de agrupamiento. Mientras que el extrínseco para Palmer, que es la figura 6.4G, en este caso la de abajo, dice que el agrupamiento extrínseco es cuando los elementos estimulares se agrupan y forman unidades perceptivas distintas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que conforman como otra forma, como otro objeto, diferente al inicial, porque se juntan, ¿sí? Por ejemplo, lo que os decía abajo, ¿no? Cuando agrupamos, por ejemplo, estos dos cuadraditos, ¿no? En una caja, sí que estamos cumpliendo las propiedades de agrupamiento intrínseco, ¿sí o no? Pero a la vez le estamos dotando de otra característica, configuración espacial nueva, ¿no? Es decir, vemos un rectángulo y ahora vemos dos cuadrados. Entonces, lo que denomina Palmer agrupamiento extrínseco. Extrínseco porque no viene dado por las características del estímulo, sino al contexto externo que le dota de otra característica nueva. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Por tanto, intrínsecos, que son lo de la Gestalt, y extrínsecos son esta configuración, en este caso, nueva. Bien, por tanto, si hemos entendido esto, el agrupamiento intrínseco, en este caso, esa percepción visual de esa configuración y de esa percepción de la forma, lo forman, y tal y como hemos visto, bueno, pues son elementos estimulares que los percibimos de forma independiente, ¿sí o no? Todo lo que acabamos de ver, en este caso veis arriba, no, bueno, pues vemos estímulos independientes. Pero ya, cuando hablamos de, tal y como dice Palmer, de agrupamiento extrínseco, es decir, una nueva configuración, se percibe el objeto como mucho más cohesionado, ¿sí o no? ¿Entendéis? Por tanto, extrínseco, digamos que hacen piña, ¿no? Todos los estímulos forman una nueva configuración y nosotros lo vemos más cohesionado, que el intrínseco lo podemos ver junto, pero somos conscientes, percibimos que son cosas sueltas, que tienen características similares y que no lo vemos junto. Eso es Palmer, que realizaba el rizo, etc. Limitaciones de la teoría de la Gestalt, bueno, pues a nivel de experimental, a nivel de investigación, porque los estudios que hacían la Gestalt eran estudios fenomenológicos, es decir, bueno, ¿tú qué ves aquí? ¿No? Pero claro, pues hay que tener en cuenta muchísimas variables, ¿no? Bueno, la crítica fundamental era eso, ¿no? Bueno, pues que no había experimentación dentro de los estudios y veremos después, bueno, pues que otras críticas, en este caso, bueno, pues se realizaban, ¿no? Bueno, también os lo dejo aquí. Bueno, pues eso, escasa, en este caso, experimentación. Veremos después que se hicieron más experimentos. Bien, lo que os decía, ¿no? Bueno, pues a la Gestalt se le critica que es muy fenomenológico, que no cuantifica. Es decir, ¿cuántos, por ejemplo, unidades estimulares para que nosotros las veamos como una configuración nueva? ¿Cuántas tiene que haber? ¿Qué es más importante? ¿La forma, el color, la dirección, la orientación? Bueno, pues esto la Gestalt no lo estudió. A partir de estas críticas a la Gestalt, bueno, pues comienzan los estudios de todos estos factores, ¿no? De la segregación de figura-fondo, del agrupamiento y de la segregación perceptiva. Y aquí ya se realizan tareas experimentales, ¿vale? A través de esa crítica a la Gestalt inicial. Bien, aquí vamos a ir viendo los dibujitos porque es lo más facilito y así nos entendemos todos. Bien. Primeras investigaciones sobre segregación, es decir, de la figura fondo. Bueno, tenéis aquí la figura, en este caso 6.5. Lo que dijo Jules, y de hecho, bueno, pues Jules siempre se basa en aquello que habíamos visto en otro tema. ¿Os acordáis? Cuando observábamos, percibíamos detalles, bueno, perdón, cuando percibíamos con alta frecuencia, ¿os acordáis que esa información que era más detallada o más global? Alta frecuencia. ¿No os acordáis? Tengo una foto de un paisano en el libro. Las frecuencias altas, ¿qué era una frecuencia? Frecuencias altas de flu, 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 flu. Frecuencias más largas es así. Por tanto, cuanto más frecuencia, más detalle.
Y cuanto menos frecuencia, menos detalle, más global. Por tanto, aquí dentro de la figura fondo, lo que dice Jules incluye, ¿no?, esto de frecuencia alta, frecuencia baja, dice que el procesamiento de la figura se caracteriza por el análisis de los detalles de la imagen. Por tanto, se basa en frecuencias espaciales altas. Vale, siempre acordados, frecuencia alta, detalle. Y por tanto, figura, ¿sí o no? El fondo, Jules, le da un carácter de más global, ¿sí o no? Por tanto, son frecuencias bajas, ¿sí? Menos detalle, que en el fondo no nos fijamos más en los entresijos de la figura, mientras que en el fondo no. Por tanto, entendéis, ¿no?, lo que dice Jules. Por tanto, las frecuencias espaciales altas contienen información sobre los detalles de la imagen, ¿vale?, en este caso de la figura, mientras que el fondo son aspectos mucho más globales, más gruesos, con menos detalles, y sería en este caso el fondo. ¿Se entiende bien esto? Vale. Bien, más estudios que hicieron la figura 6.5, bueno, que es un poco lo mismo la figura fondo. Wang y Weinstein lo que dicen es que, os he puesto los resultados que los vais a entender perfectamente. Aquí lo que hay que estudiarse, cómo se llaman estos señores y lo que descubrieron. Vale, pero entendiéndolo, os pueden hacer cualquier pregunta. Aquí os hablan de las líneas nítidas. En este caso tenéis la figura en la 6.5. Vale, abajo. Dicen que las líneas nítidas, como son nítidas, tienen mayor detalle y por tanto se basan en la alta frecuencia, se detectan mejor cuando es una figura que cuando un fondo. Y cuando las líneas son borrosas, por tanto, la percepción es más global, por tanto, es de frecuencia baja, es más bien el fondo. Es un poco lo que hemos visto antes, ¿sí o no? Es lo mismo, lo que pasa es que aquí habla de, bueno, en este caso de líneas nítidas. Por tanto, veis en esta figurita de abajo, en la 6.5 abajo, dotamos de característica de figura aquellas que tienen mayor detalle que el fondo con menor frecuencia más global. Por tanto, en una imagen cuando hay de alta frecuencia y más detalle, lo vamos a ver más figura que el fondo cuando es más global y menos detalle. ¿Sí? ¿Lo has entendido? No. No. La de abajo, ¿eh? Sí. Claro, sí. Los son más chiquititos, o sea, Más detalle. ¿Y al tener más detalle lo ves mejor? Lo ves figura, no fondo. La figura, ¿o no? Lo ves figura. Es que yo veo mejor la copa. Ah. Bueno, si vas cambiando. Bueno, esto es lo que dice estos Wong y Weinstein. Sí, lo entiendo, vale. Más detalle, ves mejor. Claro, a ver, las investigaciones que hicieron con este tipo de estímulos, vale, daros cuenta que lo que os comentaba, estas imágenes las vemos chincha, pero el procesamiento automático primero es ver cómo figura la imagen que tiene si estamos viendo imágenes con alta frecuencia, baja frecuencia, vamos a ver en principio el procesamiento automático, las de mayor detalle más como figura. Otra cosa es que después tú ya veas la copa, etcétera. Pero automático, ¿no?, lo que se ha visto en estas investigaciones de Weng y Weinstein. Y por otro lado, Klimenko y Weinstein también estudiaron lo que eran los enrejados. ¿Os acordáis de los enrejados? Que es un poco... Espera. Bueno, que es lo mismo. Cuando hablamos de enrejados de alta frecuencia espacial, ¿qué significa? Enrejados más complejos y por tanto mayor detalle. Entonces, ¿qué veríamos más? ¿Figura o fondo? Figura. O sea, daros cuenta que antes hablan de líneas y estos enrejados, pero para el caso es lo mismo. Por tanto, todas estas investigaciones, el resultado final es que existe bueno, una diferencia funcional, ¿no?, entre la percepción de figura o fondo, ¿sí o no? Dependiendo sobre todo de esa alta frecuencia, de los enrejados con alta frecuencia y de las líneas nítidas que las borrosas. O sea, cuanto más detalle, más lo vemos en figura. Veis que son detallitos que la Gestalt no tenía en cuenta. Por tanto, bueno, pues por eso se hicieran muchas más investigaciones. Bien, otro estudio para detectar lo que es la figura fondo, bueno, pues se tuvieron en cuenta también la asignación unilateral de bordes. ¿Esto qué significa? Lo veis en la figura 6.6. Aquí lo que trataron de discriminar es muy fácil. Nosotros, por ejemplo, para comparar en este caso la figura A, C, E, B o F e incluso la B, ¿vosotros en qué os fijaríais? ¿En la figura o en el fondo? Para ver si son diferentes o no.
Si os dicen length C es igual a la... Bueno, daros que hace falta un poco... Exactamente, yo en la figura que es La figura, ¿en qué en este caso? Estamos hablando de asignación unilateral de bordes. bordes, en los bordes literalmente. En el borde, ¿no? En el borde. O sea, aquí lo que hacían era, bueno, pues la A, que es igual a la C o a la E. Iría por la C. Sí, la C. Exacto. ¿En qué te has fijado? En los bordecitos de aquí. Pues tal cual. ¿Veis? Asignación unilateral de bordes. Por tanto, los autores sugieren, en este caso Draper y Baylis, que la asignación de los bordes divide la figura y fondo y es espontánea, es decir, nos vamos a fijar siempre en el contorno de los bordes, de la figura, a la hora de comparar estímulos, más que en el fondo. ¿Por qué? Pues porque el fondo no nos da ninguna información, ¿sí o no? Por tanto, volvemos a lo mismo. Son estímulos, en este caso, bueno, pues de alta frecuencia, pues porque tienen características con mayor detalle que el fondo, ¿sí o no? Bien, pues ya veis, estos estudiaron los bordes, que los entendemos todos perfectamente. Bien, a ver esta si viene... Vale. Bien, después también se estudiaron en el caso que también lo vais a entender, que es muy fácil. Dentro de la figura de fondo también se estudió, dentro de la investigación, bueno, pues qué influencia tiene el reconocimiento de los procesos a la hora de percibir una figura de un fondo. Veis, por ejemplo, en la figura 6.7, que a la hora de percibir automáticamente la figura de un fondo, también tenemos que tener en cuenta el aprendizaje y la memoria. ¿Por qué? Porque somos de reconocer más rápido, ¿no?, un estímulo visual conocido. Es decir, ¿qué sería más fácil? Diferenciar una figura a fondo, arriba o abajo. Arriba, ¿por qué? Porque aquí tiene en cuenta el reconocimiento, en este caso árbol casa. Abajo es la misma casa y el mismo árbol al revés, pero nos dificulta porque ahí ya no existe reconocimiento dentro de la memoria. Por tanto, lo que dijeron también estos, en este caso Peterson y sus amigos y sus colaboradores, es que también el reconocimiento, ¿no?, de los objetos influye directamente en la percepción de figura a fondo. Se entiende perfectamente, ¿verdad? Viendo un poco, en este caso, el ejemplo. Vale. Por tanto, las zonas del estímulo que se parecían a los objetos familiares se percibían con mayor frecuencia como figura. ¿Entendemos, por tanto, la conclusión? Por tanto, también, bueno, otro detallito también en esta investigación que lo he puesto aquí, lo que también se tiene en cuenta es que el procesamiento de los objetos familiares, por tanto, el reconocimiento, incluso es anterior a que nosotros percibamos la figura a fondo. Vale. Esto también que os quede claro, por si lo preguntan, y o sea, automáticamente aquí no reconocemos figura a fondo, aquí reconocemos un árbol y después figura de fondo, ¿entendéis? Vale. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, bueno, pues se propone en el caso un modelo que primero parecería, bueno, pues lo que acabamos de decir, el reconocimiento. Primero vemos reconocimiento, luego decimos árbol, y después ya decimos, el árbol es la figura, y el fondo, bueno, pues en este caso es el fondo, y es decir, primero reconocimiento, después bordes. Vale, lo del borde que hemos visto antes, sí. Reconocimiento y borde. Será como un proceso, bueno, pues secuencial, que es un poco a partir de estas investigaciones lo que se cree, ¿no? Bueno, hay muchas más investigaciones, pero bueno, se cree que es un poco el proceso. Vale. Bien. Después se vio posteriormente, como esto no para de cambiar, es que el reconocimiento actúa en paralelo a este proceso es decir, a la figura a fondo. Vale. Por tanto, sus autores descubrieron que primero era reconocimiento, pero después se ha visto, bueno, pues que es más bien automático. Sí que es verdad que son milisegundos y milisegundos, pero bueno, digamos que el proceso de reconocimiento actúa, o sea, fijaros vosotros cuando percibís, ¿no? El árbol, primero es que es casi a la vez, son milisegundos, ¿no? Por tanto, serían como, a nivel neurológico, como procesamientos en paralelo, ¿no? De reconocimiento más figura a fondo, más segregación. Bien, después también se estudió sobre agrupamientos. Agrupamientos es lo que hemos visto antes, son estímulos que se juntan y nosotros, por características de forma, de dirección, etcétera, o de tamaño, hacemos una nueva configuración y lo percibimos como un objeto junto, aunque sea suma de unidades, que es un poco el todo nada
de la Gestalt. Por tanto, las investigaciones que se llevaron a cabo dentro de los agregados perceptivos y configuracionales es, bueno, configuraciones es un poco lo que veis aquí, si lo veis, que lo tenéis por ahí también. Aquí trataron de ver, bueno, pues en este caso estudiaron agregados perceptivos y configuraciones. Los agregados perceptivos, vale, daros cuenta aquí en esas investigaciones que os ponen, ¿cómo se llama esto? Un paréntesis para un lado y para el otro, no me salía, lo tenía yo atascado. Fenómeno de la punta de la lengua. Un paréntesis para un lado y para el otro. Agregados perceptivos, bueno, pues son unidades perceptivas, la 1, la 2, la 3 y la 4, agregados perceptivos. Son unidades perceptivas, ya veis que están formadas por estos paréntesis, donde, bueno, pues se juntan elementos inconexos, ¿sí o no? Este con este con, bueno, inconexos, es decir, que no tiene ninguna configuración. Pero cuando juntamos dos estímulos que en principio eran inconexos y le damos forma de configuración, se genera lo que denominamos propiedades emergentes. Es como una nueva configuración. Que lo que viene a decir estos estudios es que primero somos capaces de, primero vemos la configuración y después los elementos que tienen dentro. Es un poco lo que veíamos el otro día, ¿os acordáis? En la P. Bueno, ese estímulo no, que nos fijamos más en, por ejemplo, en la T más que en las T pequeñitas, ¿sí? Pues es un poco lo mismo, le damos de característica configuracional y, porque son estímulos, bueno, pues que se juntan y tienen como una nueva forma, que es una propiedad nueva emergente, y lo percibimos como tal, como una nueva forma emergente, más que la suma, en este caso, de los estímulos separados. Vale, es un poco, bueno, pues lo que estudiaron. Por tanto, ¿cuáles son las propiedades de estas, los tipos de estas propiedades emergentes? Es decir, cuando juntamos dos estímulos, ¿vale? En este caso eran los paréntesis, que le dotamos de características configuracionales, ¿cuáles son las propiedades de estas, bueno, las propiedades emergentes? Bueno, pues que cuando juntamos estos dos estímulos, a veces le damos, ¿verdad? Le dotamos esas propiedades emergentes que a veces damos simetría, cierre, ¿no? Repetición, bueno, pues varias combinaciones con dos estímulos que le dan otro aspecto configuracional, ¿no? De hecho, se llaman configuraciones. Le damos a veces, bueno, pues relaciones espaciales dependiendo un poco del contexto. A veces le damos, bueno, pues composición 3D, profundidad, da igual. Es un poco, bueno, pues todas las nuevas configuraciones que podemos hacer con un estímulo, con estímulos inconexos. Es un poco, bueno, pues lo que se estudió. Bien, ¿entendéis? ¿No? Pues estudiando es cómo se juntan los estímulos inconexos que nosotros le damos una nueva configuración y por tanto es lo que primero percibimos, esa nueva configuración. No que estos son dos paréntesis, ¿no? Hacia la izquierda separaditos, sino que los vemos más bien juntos. Imaginaros el 3, veríamos más bien, ¿no? Un óvalo, más que dos cosas así. Es un poco lo que vienen a decir estos estudios. Después tenemos las investigaciones, por tanto, de Pomerán sobre agrupamientos, en este caso perceptivos, que la hipótesis inicial del estudio decía que cuando en un patrón estimular los elementos componentes se organizan en una configuración, debería resultar más difícil o imposible el procesamiento independiente de los elementos. Bien, esta hipótesis, por tanto, sí que se cumple, tal y como veis después en el libro. Vale, no es imposible porque si fijamos la atención somos capaces, sí o no, de extraer esos estímulos inconexos, pero a nivel preatencional lo primero que nos viene a la cabeza que es esa configuración. Bien, por tanto, la predicción es que la atención selectiva a los elementos que componen esa configuración sería, bueno, pues muy difícil, ¿no? Sería más difícil que la configuración, que es un poco también lo de la PEC, ¿no? Atención selectiva. Tenemos que ya, preatencional, vemos la configuración. Y ya cuando tenemos que fijar la atención selectiva, bueno, pues tardamos un poquito más. Bien, 4, 6, 3. Sí. Bueno, es un poco lo que os acabo de comentar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de estos estudios con estímulos inconexos y a nivel configuracional? Que se puede atender selectivamente, sí o no, a los elementos estimulares cuando se agrupan formando agregados perceptivos, pero no es posible cuando los elementos estimulares se agrupan en esas configuraciones, ¿vale? ¿Gracias a qué? A esas propiedades emergentes que le dotamos nosotros
y que determinan que veamos el estímulo como un todo. Aquí estamos hablando siempre a nivel preatencional, ¿vale? Preatencional, no es cuando ya prestamos atención y sí que somos capaces de diferenciarlos. Por tanto, a nivel preatencional, la primera mirada, para que nos entendamos, siempre vamos a ver la configuración y no las partes que lo componen. Vale, por tanto, cuando existe una propiedad, en este caso emergente, vemos la configuración final. ¿Entendéis? Vale. Bien, después los estudios decían, vale, pero ¿cuánto? Es decir, ¿cómo tenemos que agrupar? ¿Cuántos estímulos inconexos hay que agrupar? ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo cuantificamos esto? Bueno, pues aquí los estudios que tenéis en este caso, bueno, pues en la figura 6.10, se trató de ver, bueno, pues si tenían en cuenta, por ejemplo, bueno, pues si los estímulos, ¿no? Si los percibíamos de forma configuracional, si los ponemos juntos, si los ponemos separados, si cambia la dirección, etcétera. Bien, ¿cuál es el resumen de todas estas investigaciones que las entenderéis perfectamente? Bueno, pues pone los elementos que se repiten, se identifican más en este caso, bueno, tenéis aquí en la condición de, a ver, resultado, os voy a decir el resultado de las dos para que me entendáis. Bien, veis por ejemplo abajo en la condición intragrupo. Bien, dentro de las tres condiciones, ¿en cuál dotaríais de mayor sentido configuracional a dos estímulos similares? Sí. ¿Qué dos elementos veis así, a voz de pronto, que podemos formar una configuración entre dos elementos en las tres condiciones experimentales? La intragrupo para mí, la tercera figurita, la de los dos círculos juntos. Yo, círculo para... Está rara esta. París te hizo daño. Esta me va a fastidiar la asignatura. París le hizo daño. Bien, los resultados, ¿qué dicen? Bueno, pues que en la condición intragrupo, los dos circulitos. Por tanto, similitud y proximidad. ¿Sí? ¿Entendéis esto, no? Sí. A ver, estos son los resultados de... Bien, y después también nos tratan de... Bueno, después aparece Mark, que lo vimos, no sé si os acordáis aquí a la derecha, en el procedimiento de agrupamiento, bueno, un programa informático que trata de ver para percibir, bueno, pues un objeto, cómo lo podemos ir separando, ¿no? Separando en líneas, etcétera, contornos, bla, bla, bla. Como veis aquí el osito nos viene fantástico porque el programa informático es capaz de diferenciar, bueno, pues que desde la A, ¿no? Le va poniendo, bueno, pues le va sacando, digamos, agrupamientos perceptivos y, bueno, pues podemos llegar a que, por ejemplo, la D seríamos capaces de ver que es un oso, ¿sí o no? La E, los ojitos, la F, la nariz, bueno, en teoría, el morrito o lo que fuera. Pero lo que se vio después, si os ven aquí, que por ejemplo en la 6.12, pues ya esta máquina que hizo Mark pues no funciona muy bien, porque no somos capaces con esta información a nivel perceptivo tan básica de dotarle, ¿no?, de una configuración de una forma y reconocer el objeto. Por tanto, bueno, simplemente que sepáis que Mark hizo, bueno, pues la teoría computacional, de hecho hizo, bueno, pues en este caso una máquina, pero que después ha comprobado con otro tipo de imágenes que no utilizó él, bueno, pues que la suma, ¿no?, la suma de estas características estimulares, por mucho que la sumes, no llegamos, la suma aquí no es el todo. Bien, simplemente en este caso tenéis dos ejemplos que se ve tal cual. Vale, por tanto, acordaos la teoría computacional de Mark, que ya la vimos también en el tema al principio de la clase. Bien. Después también se vio, que son las 8, muy bien, la segregación de la textura. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues tal y como acabamos de ver en clase, para dotar a diferentes estímulos inconexos
de características emergentes y, por tanto, una nueva configuración, también se tiene en cuenta, en este caso, la segregación de la textura. Como veis, por ejemplo, en la figura 6.14, ¿no? Segregación de texturas relacionadas en base a una o varias dimensiones. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tiene en cuenta a la hora de hacer una configuración la forma, sí o no. A la izquierda, arriba la forma, vemos que nosotros juntamos, ¿verdad? Por un lado los círculos y por otro lado los cuadraditos. El color, a la derecha juntamos los negros con los blanquitos. El tamaño, se ve poco, pero a la derecha vemos los grandes, vemos como dos conjuntos siempre, ¿no? Forma-color, forma-tamaño, forma-color y tamaño. Bien, por tanto, los estudios que dicen que sí que es verdad que la segregación de textura afecta a la hora de formar configuraciones y, por tanto, afecta tanto el color, sí o no, eso lo hacéis vosotros, ¿verdad? La forma, el color y el tamaño afectan a cómo configuramos, bueno, pues los estímulos inconexos, cómo los juntamos a nivel, en este caso, bueno, pues neurológico. También después, como veis, en la figura de la 6.15, aquí lo que trataban de evaluar es, si veis las cuatro figuras en la 6.15, en cuál de las cuatro figuras veis dos configuraciones muy diferenciadas. En la segunda de arriba. La segunda de arriba a la derecha. Donde están como las Vs al revés y la T. O sea, la segunda arriba a la derecha y sí, la segunda abajo a la izquierda. Sí. ¿O no? Sí. ¿Cuál es? A ver, ¿tú cuál dices? Sí. Sí, también igual. Vale, por tanto, acordad lo que dijimos antes de que las percepciones más simples eran las verticales y horizontales. ¿Vale? Por tanto, son más simples y son menos sensibles. ¿Cuáles son los resultados de estos estudios en este caso, de segregación de textura, que en este caso no hablan de forma, color y tamaño, sino de orientación? En este caso dicen que realizamos configuraciones diferentes cuando existe un cambio en la orientación, ¿sí o no? Es decir, por ejemplo, a la derecha es vertical, ¿no? Vertical para un lado y para otro. Pero bueno, ya cuando hacemos oblicuo cambio de orientación es cuando los resultados dicen que somos capaces de diferenciar mucho más los dos, bueno, como dos configuraciones. ¿Entendéis, no? Viendo aquí las fotitos. Bien, por tanto, ¿cuál es el resultado? Los resultados mostraron que el factor fundamental a la hora de estudiar la segregación, bueno, pues los resultados se basan en que la textura, ¿vale? La segregación de textura, era la diferencia sobre todo en orientación o inclinación, más que en la forma. Vale, por tanto aquí podríamos tener T's más grandes, T's más pequeñas, colores, pero el resultado de toda esa investigación lo que dice es que la inclinación, vale, la orientación es lo que le da un aspecto configuracional mucho más diferente. Bien, después hay otros estudios de Beth y colaboradores que hablan de, bueno, pues de que la segregación de regiones en base a la textura, bueno, pues se produce bastante rápido, ¿no? De hecho, si os fijáis vosotros, es también casi periatencional, pero que también tenemos que tener en cuenta, además de la orientación, el tamaño o la luminancia. Y que a nivel atencional sí que es verdad que se ha visto que es un poquito más lento cuando tenemos que diferenciar la forma. La forma. Vale, por tanto, lo que primero nos viene a los ojos, para que nos entendamos, lo más rapidito, y lo que mayor característica configuracional diferente nos dan estímulos no conectados para ver si son dos configuraciones es la inclinación o la orientación. Después, bueno, el tamaño y la luminancia, y la forma es lo que al final, bueno, pues menos importancia le damos y lo que tenemos que fijarnos mucho más. Por tanto, lo primero siempre es orientación. Orientación y luminancia. Joder, miraros el negro con el blanco, ¿verdad? Como unos cambios de luminancia extremos son casi igual de potentes que los cambios de orientación. Y la forma lo que menos. Bien, ¿cómo explican los teóricos esto que acabamos de ver? Bueno, pues tenemos a Jules. Aquí nuestro amigo Jules, que aparece otra vez. Bien, Jules lo que dijo, bueno, pues que la teoría de los textones. Que no te toques. La teoría de los textones.
Bien, lo que trató de ver es, oye, pues qué características o propiedades o atributos de las texturas, bueno, pues nos permiten discriminar más una configuración u otra, que es un poco lo que acabamos de ver, ¿no? En este caso hablamos de orientación, etcétera, pero Jules habla de la teoría de los textones. Dice que existe una segregación rápida y sin esfuerzo, ¿vale? Automática, preatencional, de la textura, ¿vale? Y que estas características son los textones. ¿Qué características que son los textones? Bueno, pues para él que tenemos en cuenta los extremos de las líneas, que es verdad, ¿no? Que eso sí que los tenemos en cuenta, que es un poco los bordes que vimos antes, las intersecciones de las líneas y, bueno, pues estos son sus estudios, ¿eh? Y manchitas, que habla de manchitas, en este caso en función de la longitud, color y la orientación. Bien, entendemos, ¿no? De hecho es lo que hemos hecho nosotros, es decir, bueno, pues se le llama textones, pero dentro de su teoría, que es un poco lo que hemos visto, nosotros le damos, vemos, ¿no? Un poco la forma, el tamaño, la orientación. Él le denomina estas características textones y, por tanto, para diferenciar dos configuraciones diferentes, tenemos en cuenta los textones que veríamos para él, para Jules, los extremos de las líneas, ¿vale? Las intersecciones y la longitud, color y orientación. Por tanto, a la hora de diferenciar dos configuraciones, tendría en cuenta, dentro de la teoría de los textones de Jules, dos factores. Uno, la diferencia de textones, ¿sí o no? Y el número de densidad de los textones. Bueno, eso se entiende, ¿no? Tampoco tiene. Le llamo textones, pero ya está. Pero bueno, esto hay que estudiarlo y ver un poco estas tres características que habla, ¿vale? Bien, posteriormente, y ya vamos a finalizar con esto, Jules y Bergen, ¿vale? Después hicieron, bueno, pues más investigaciones y dijeron que existe un sistema preatencional, ¿sí? Que es un poco lo que hemos visto, de información que se procesaría, bueno, pues en paralelo, donde no prestaría, bueno, pues en este caso, lo que es la atención. Y después hay un sistema atencional, que ya es un procesamiento, bueno, pues más tardío y en serie, que es un poco lo que hemos visto a lo largo de toda la asignatura, ¿no? Siempre algo a nivel preatencional automático, posteriormente a ver, vamos a ver. Primero, la primera fase en paralelo, automático, inconsciente, y segunda fase, consciente, atencional, y suele ser en serie, es decir, hacemos una cosa y después la otra. Bien, y para Jules lo más importante es que este sistema preatencional, ahí están los textones, ¿sí o no? Vale, por tanto, el sistema preatencional, los textones para Jules. Vale. Bien, a modo de resumen, las investigaciones de Jules y Bergen, lo que dice las investigaciones posteriores, que no todos los textones son iguales. Es decir, daros cuenta que antes vimos, ¿verdad?, que las investigaciones decían que la orientación era el factor fundamental, la inclinación. Por tanto, lo que se les critica es que no todos esos textones, a veces, se tienen en cuenta, a veces solo tenemos uno, a veces, bueno, pues tiene mayor peso otro, etcétera. Es un poco lo que le critican, ¿vale? Por tanto, las críticas es que no todos los textones son igualmente eficaces a la hora de determinar límites entre dos configuraciones, basándonos en la segregación de textura, que es lo que estamos en este caso viendo. Por tanto, la crítica mayor es que la diferencia en color tiene muchísimo más peso, mayor preponderancia sobre las diferencias en formas en la hora de segregación de la textura. Veis aquí los resultados que dice que es, ¿no?, la luminancia, en este caso es el color. Por tanto, le encantan los textones a Jules, pero no siempre usamos todos, sino dependiendo un poco de la configuración, unos u otros. Por tanto, estas investigaciones de Jules y Bergen hablan de la luminancia del color y las anteriores hablan de inclinación y orientación de los objetos inconexos. ¿Ok? Aquí tenéis dibujitos que lo podéis entender todo perfectamente. Bien, el miércoles 10 de mayo, para toda la gente que vea el vídeo, veremos el tema 7 y 8, que es un poco los procesos que hemos visto de detección, de discriminación, y el tema 8 de reconocimiento. Y el 10 de mayo. ¿Vale?